Estamos este break del 15 de noviembre y se va pasando el mes rapidísimo. Ya cuando queramos acordar vamos a estar brindando. Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Robert, buen viernes para todos. Sí, la verdad que estamos a nada de tener que empezar a descorchar esa sidra y a festejar las Navidades. Lo que van a poder descorchar, más que sidra y champán, son los tenedores de acciones y bonos argentinos, a contramano de lo que está pasando con algunos bonos y acciones internacionales. Bueno, una semana muy positiva, muy positiva para los activos locales, mixta para los activos internacionales. No, en general, por ahí uno puede creer que ha sido peor de lo que fue, dependiendo qué es lo que tenga. Pero bueno, arrancamos y vamos rápidos por cada uno de los temas. Em, el dólar a nivel internacional, nosotros le ponemos que se tiñó de rojo. ¿Sí? Porque, bueno, lo mencionamos el viernes pasado con el triunfo de Trump, tuvimos un superdólar, ¿sí? Estamos con un dólar en términos generales bastante año, recuperó buena parte de lo que había pasado, así que, bueno, eh, eso hizo que la alegría esta vez no sea brasileña, ni mexicana, ni colombiana. Los países emergentes muy afectados por este superdólar y por este cambio de signo. Y también importante acá, Fran, la afinidad política del presidente americano con otros presidentes de países en donde parece que esa afinidad va a jugar muy fuerte en las relaciones políticas, comerciales y económicas. Ah, ya lo vimos anoche, ¿no? Con la reunión que tuvo en el evento de Trump, Milley, que bueno, imágenes que han dado vuelta al mundo. Se los muestra bastante cercanos y bueno. Nos da como un espaldarazo a este lado, eh, eso combinado con algunas otras frases que trascendieron eh, de su charla telefónica de hace unos días. Y bueno, pareciera que los aliados de Trump eh, van a tener un buen pasar, ¿no? Eh, el espaldarazo es grande. Sí, correcto, correcto. Ahí pensamos que Trump va a poner muchas cosas en orden, ¿sí? Muchas cosas a nivel internacional, dentro del continente, fuera del continente, sobre todo afuera del continente. Tiene unos desafíos importantes con lo que es la guerra de Ucrania. El apoyo a Israel estaría bastante eh, arre- eh, acordado. Sí, también la relación con China, la OTAN, bueno, Venezuela, hay muchos temas internacionales que hay que terminar de ver cómo se cierran. Por el lado de la renta variable, sí, la renta variable internacional en una buena semana, en máximos. Ayer hubo una toma de ganancias bastante importante, dolió un poco, pero cuando ve cómo ha sido el desempeño de algunos activos financieros es razonable, pero está en búsqueda de señales de qué es lo que va a pasar. Esta semana conocimos la inflación, fue un dato bastante bueno, y ahí lo que vamos a plantear en la última parte es, bueno, camino a un dígito de inflación, un dígito de rendimiento. Lo hemos hablado bastante en el mes de octubre y parte de noviembre. eh, Esto de rendimientos de dos dígitos, si buscábamos rendimientos de dos dígitos, si la Argentina lograba mantener su política macroeconómica, bueno, eso iba a afectar bastante el tema de los rendimientos. Bueno, el dólar se tiñó de rojo. Acá arriba, en el cuadro de la izquierda arriba, tenemos eh, el nivel de tasas, cómo rebotó, ¿sí? A partir de agosto. No muy lejos del máximo, ¿sí? No muy lejos del máximo porque el máximo lo tenemos en 4,7 aproximadamente, y estamos en 4,45, ¿sí? Ha sido una suba, esto en buena parte producto eh, del proceso electoral americano, una economía que primero se dudaba
en esta parte donde las tasas bajaban, si íbamos a tener un aterrizaje suave o fuerte, un hard landing o soft landing, y después empezamos a sospechar, el mercado empezó a sospechar que ni siquiera iba a haber un landing, entonces las tasas podían mantenerse largas por más tiempo, y después también el tema electoral. Y acabamos a ver cómo el tema electoral también ayudó a que los yields no bajaran. Buena parte, ¿por qué? Porque, a ver, un tema fundamental acá es que Trump va a buscar un crecimiento del PBI y ese crecimiento del PBI va a fortalecer al dólar. Si bien algunas cosas pueden ser distintas de la primera presidencia, creemos que este punto, Fran, va a seguir siendo algo bastante importante en la agenda económica norteamericana. Sí, sí, ya creo que es una de las cosas que no van a cambiar. Ya tiene un historial Trump al respecto y no creo que particularmente en esto dé el brazo a torcer, ¿no? Eh, se va a mantener firme y bueno, fortaleciendo el dólar, como comenta ahí, eh, genera que, bueno, el PBI interno eh, nada, suba. Su intención siempre fue impulsar la economía desde adentro, si se quiere, y bueno, por eso también creo, importante tener buenas relaciones, que fue bastante Sí, proteccionista en su momento, si se quiere, eh, y bueno, estar dentro de esa economía, la economía más grande del mundo, poder participar activamente, puede ser muy, muy importante para nosotros. Eh, sí, por ahí. ahora con lo poco que podemos ofrecer, tampoco es que podemos ofrecer tantas cosas, ¿no? Bueno, ahí se está hablando ahora, se empezó a mencionar la búsqueda de un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pensemos en el fallido ALCA allá por 2005 aproximadamente, 2006. Después Estados Unidos hizo un tratado de libre comercio para América del Norte, el NAFTA, el famoso NAFTA. Y también Estados Unidos hizo en los años 90 un tratado de libre comercio con China. En ambos casos, para las economías que lo firmaron, fue muy beneficioso, ¿sí? O sea, en ese caso, obviamente van a haber ganadores y perdedores, pero fue beneficioso para la economía en su conjunto. Así que eso también puede ser bueno para nosotros. Pero en este contexto, Trump pensamos que va a intentar fortalecer el crecimiento norteamericano, ¿sí? No va a querer ni un soft landing. Eso va a hacer que los capitales también fluyan hacia Estados Unidos. En especial ahí tienen cierto potencial las acciones del Russell, las pequeñas y medianas. Y esos capitales moviéndose hacia una economía fuerte va a fortalecer al dólar, ¿sí? Ahí el punto que está dando vuelta es el ancla fiscal, ¿sí? Trump va a tener que demostrar un ancla fiscal que ayude a pinchar las tasas largas, fundamentalmente, y de esa manera favorecer la inversión de largo plazo en Estados Unidos. Ese va a ser el punto o uno de los puntos más importantes, el ancla fiscal que pueda mostrar. Para eso también está Elon Musk, también ahí, y ahí va a tener, digamos, un contrapeso porque si reduce el gasto, el PBI puede verse afectado, el consumo también, pero sería una primera medida de corto plazo, pero se va a afectar al consumo en beneficio de la inversión. Necesario pinchar las tasas largas que están muy altas y que no ceden. Vimos la de 10 años que está en 4,40, viene de 3,60. ¿Sí? Entonces, eso ahí va a estar una pelea bastante importante. Que, bueno, este es nuestro gráfico del superdólar, teñido de rojo por la elección. ¿Sí? Acá fue la elección y está en niveles de 106, 106,5. Tiene margen para llegar al máximo. Este fue el punto máximo de suba de tasas. A partir de acá el mercado empezó a prever una inminente baja de tasa que recién se produjo en el 2024. Pero miren cómo
ese proceso de subas de tasas llevó a un superdólar aproximadamente casi en 114, 113 dólares y medio, perdón, en un nivel de 113 eh, del índice, no del precio del dólar. em, y eso fue muy, muy grande. En este momento, nosotros lo decíamos la semana pasada, los bonos argentinos se destrozaron, más allá de los problemas internos. eh, la brecha se disparó, las acciones cayeron a su mínimo. Y ahora, bueno, estamos en este punto. Y algo que también marcamos, y por ahí es un trade un poco al menos táctico de corto plazo, reducir las posiciones en oro, ¿sí? Porque cuando hay super dólar, no hay super oro, ¿sí? O es el uno o es el otro. Acá podemos ver cómo el dólar toca máximo allá en el 2022 y el oro toca mínimos en rendimientos, ¿sí? Y si vamos a ver acá también esta suba del dólar termina provocando una caída del oro. El oro también afectado de corto plazo porque fue refugio previos a las elecciones en función del resultado, si había o no había un ganador, si podían haber disturbios. Imaginemos las imágenes del Capitolio del 6 de enero del 21. Pero eso no se dio. El triunfo fue más que contundente, disipa miedos, e hizo que las posiciones de oro se reduzcan. Mantenemos nuestro view relativamente positivo frente al oro, sí, siempre pensamos que es bueno tener algo, quizás en este momento un 5% puede ser, pero pensemos qué podría haber sido de este gráfico, Fran, si el balazo no hubiese pasado un poco desviado. Sí, sí, podría ser bastante, bastante más trágico, ¿no? Eh, pero bueno, estamos acá, ¿no? Ahora tenemos que ver, que replantear todo. El oro también venía firme ante la duda, o sea, venía fogoneado quizás por otros lados, eh, que bueno, parte de las cosas que ya tocábamos, de que bueno, qué va a pasar, si va a ser contundente, si va a haber de vuelta líos postelectorales, si va a haber reclamos de fraude, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. El dólar claramente estaba débil por todos sus digamos, líos políticos, algo bastante normal, lo que nosotros no hemos estado ajenos nunca, la verdad que nunca en nuestra historia. Así que algo de eso entendemos. Y bueno, eh, una vez que se definió, yo creo que, como comentabas, más allá del ganador, era que haya una definición clara, ¿sí? Que no haya lugar, no haya márgenes de duda, que digamos, que las políticas que se van a tomar de acá en adelante eh, sean claras dentro de todo desde el día después de la elección, ¿no? Y no que estemos estirando el asunto y que, nada, que hayan dudas alrededor de qué es lo que va a pasar en Estados Unidos en los próximos 4 años, ¿no? Eh, fue contundente, fue claro, y bueno, digamos, el mercado ya está preparándose para lo que viene, ¿no? Exactamente, el mercado ya se empezó a preparar para lo que viene. Dentro de esta subida del oro estaba prácticamente 40% arriba en el año, Ujú. con lo cual para el que arrancó el año con el oro era un momento de toma de ganancia. Todavía lo es, creemos que todavía se puede rotar. Mantendríamos algo, pero evidentemente un 40% de ganancia en dólares en un año suena demasiado, suena bastante bien, y ahí donde seguramente, sobre todo los CTF de oros, ¿sí? Lo que tienen oros de institucionales o de inversores particulares de oro, tienen que haber aprovechado para tomar ganancia. Clave en esto. ¿Qué postura van a tomar los bancos centrales de los países que estuvieron acumulando grandes reservas de oro en el último tiempo? Clave también en esto, o sea, uno de los principales es China, ¿sí? Eh, ahora hay que ver qué es lo que termina pasando. Daría la sensación que si Trump es tan enemigo de China, China podría seguir acumulando. Ahora, el tema es habría que ver qué hace Rusia, qué hace Turquía, qué hace Polonia, que fueron también bancos centrales que tuvieron una gran acumulación eh, de dólares. ¿Sí? Ahora,
también lo que va a llevar a los bancos centrales a acumular dólares u oro es el tema fiscal, ¿sí? Si el tema fiscal se sigue desbordando, vamos a ver un regreso del oro, ¿sí? Eh, Va a ser un escenario un poco caótico. Vamos a ver el regreso del oro, el regreso de las tasas largas, bueno, un poco lo que veníamos viendo. Ahora, si el ancla fiscal es muy fuerte, vamos a un caso extremo muy fuerte, lo que vamos a ver es quizás una caída todavía más grande en el precio del oro. No se puede saber hoy con anticipación, no se puede prever, entonces en ese contexto es bueno tener carteras medianamente diversificadas, ¿sí? Eh, Tener ciertas protecciones por si algo no va de acuerdo a lo que parece que se quiere hacer, pero estar muy atento en el régimen internacional. Por el lado de la renta variable, bueno, las acciones están buscando señales. eh, con respecto a lo que puede ser el próximo, eh, el próximo movimiento de Trump cuando asuma. Estos son los índices de la semana, tuvieron en general una buena semana, aunque fue dispar el rendimiento de cada uno, ¿sí? Em, si vemos las bolsas internacionales o americanas están en máximo, mejor dicho, las americanas están en máximo. Dentro de lo que fue uno de los grandes ganadores fue el Russell, ¿sí? El Russell, eh, que es el índice que mide a las medianas y pequeñas empresas de Estados Unidos, que cotizan, obviamente. Otro fue el consumo discrecional, que viene recuperando bastante, si uno hace la comparativa con lo que es el consumo básico, las acciones de consumo básico, las financieras, ¿sí? Que tuvieron un muy buen desempeño, y la perla de todo, obviamente, fue, Fran, Tesla, que venía teniendo un desempeño bueno previo, pero bueno, explotó, se voló con el resultado opuesto Y se del voló. ¿Por qué proceso será, no? electoral. ¿Quién ¿Por será qué será? el que está ahí en Tesla y en el gobierno? Eh, Exactamente. Nadie Eh, lo sabe. Es bastante, no sé si sería manipulación de mercado. No creo que puedan entrar la SEC a chequear qué acaba de pasar, pero, pero bueno, quizás era esperable, ¿no? Todo lo que tenga algún tipo de relación con Elon, bueno, que es parte de este gobierno, parte activa de este gobierno, eh, iba a haber una voladura nominal y real, ¿no? Como quien se dice. Ni hablar de si compraste Doge, la cripto hace un tiempo, ¿no? Que es su cripto meme. Eh, pero bueno, ahí el mercado es más volátil, ya vale más que Ford. Eh, Ah, eh, bueno, así estamos. una cripto meme vale más que una empresa de más de 100 años, ¿no? Con un historial bastante bueno. Pero bueno, son las cosas que nos da eh, toda esta situación. Por ahí es divertida. Hay que comprar una y que vale poquito y para tenerla ahí casi que de chiste, como cuando yo compro Ferrari. Claro. Y bueno, algo de Ferrari hay que tener, ya Claro. que no sea solo la remera o la gorra. Bueno, las volatilidades pensamos que se van a seguir manteniendo altas, las tasas también, ¿sí? Fundamentalmente de 10 años, 20 y 30. Las más cortas están más dominadas por la voluntad de la Fed, pero bueno, ¿qué es lo que hay atrás? Lo que veníamos diciendo, aranceles de importación, política inmigratoria y ancla fiscal, ¿sí? Estos tres temas pensamos que van a marcar la agenda de acá al 20 de enero. Este es el VIX, el índice de volatilidad. eh, que mide un poco, ¿sí? Las fluctuaciones de precio de las acciones. Eh, Acá es donde pensamos que el mercado está buscando estas señales, no va a saber bien dónde posicionarse en el mientras tanto, con lo cual vamos a estar en un sub y baja de precios que, bueno, sin lugar a dudas, va a poner nervioso a más de uno. Pero es el calendario o el programa que nosotros vemos para adelante. Entonces ahí con respecto al tema de acciones, eh,
Creemos que el Russell va a tener un buen desempeño, fundamentalmente. Muchos ven al S&P un poco caros en términos de evaluaciones históricas promedio. Es probable, pero también ahí hay que ver cómo Trump termina de jugar sus fichas contra China, la política fiscal, el cierre de organismos gubernamentales, el déficit, etcétera, y eso puede darle un poco más de aire. Por lo menos en el corto plazo, al S&P. Si vemos, las bolsas en el año han venido traqueando bastante bien. Eh, Podemos ver, esto es un año. Si vemos desde noviembre del año pasado, eh, bueno, rendimientos bastante interesantes, cercanos al 30%, 25%, de ahí para arriba. Volvemos a decir, esas rentabilidades anuales son bastante altas, ¿sí? Bastante altas, con lo cual tampoco nos asusta ver un poco de toma de ganancia o volatilidad en el medio, ¿sí? Hay menos volatilidad cuando un precio está muy bajo y comienza a subir. En este contexto de precios tan altos, bueno, todo sube y baja más fácilmente. Fran, la inflación. El dato que alentó a los mercados ayudó a que hubiera una voladura bastante importante en el precio de muchos activos. Sí, 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 la verdad que bueno, tuvimos un dato muy bueno. No lo veíamos más o menos desde la pandemia, ¿sí? Abril del 2020, con lo que ello conlleva, ¿no? Una actividad completamente destruida. Y antes, creo que tenemos que volver al 2021, como ahora habíamos hablado antes. Eh, la verdad es que bueno, nada, un gran dato para el gobierno en general, buscando eh, ese numerito que ellos hablan de que es sumado el crawling peg, más la inflación internacional, ya está debajo de uno, ¿no? La inflación nuestra, digamos, propiamente nuestra. Eh, Irónicamente dio el mismo nivel general que el mismo que de regulados, lo cual bastante particular, porque bueno, se suponía que eso era lo que nos tenía que empujar mucho la inflación para arriba en este, en este periodo, ¿no? Con todas las tarifas y demás de regulados volviendo a niveles más normales. Y, y bueno, fue un gran dato, ¿sí? Aún mejor el dato de, por ejemplo, alimentos, que subió no recuerdo exactamente, pero era 1,3, 1,2, un número por ahí, bastante por debajo de la inflación general. Eso ayuda mucho, obviamente, a las clases más bajas, ¿sí? Cuando la inflación de los bienes que más se consumen es más baja, ayuda mucho al bolsillo de los que menos tienen. Los niveles de las canastas básicas no han subido tanto. Y bueno, y también en el mismo día tuvimos la noticia de los salarios de septiembre, que respecto de la inflación de septiembre también subieron significativamente. Creo que van 6 meses ya consecutivos donde los salarios registrados le ganan a la inflación. Eso va marcando un buen camino. eh, y bueno, sería cuestión eh, de tener quizás un poquitito más de paciencia. Otra cosa interesante, entre comillas, aunque parezca bastante doloroso, es que el interanual ya bajó de 200, Robert. O sea, bastantes meses que no veíamos eso, casi un año. Sí, eso estaba mirando en el cuadro. Dos cosas. Bien, Uno es que este mes fue 2,7. Cambiamos uno de un mes de 8 ya algo, supongamos ocho 8 y cinco medio, creo. Sí, 8,5. 8,4 una cosa así. Entonces, claro, ahí baja mucho. Y el mes que viene vamos a sacar un mes de 12,8. Sí. Entonces, la interanual ahí se va a bajar más. Miraba los puntos amarillos del gráfico, en donde el máximo de la interanual fue casi 2,90. Eso que venía marcando que estas inflaciones de estos meses eran mayores que la del mismo mes del año anterior, hasta el punto de quiebre en donde ya empezaron a ser menores por dos factores. Esta ya se ubicó, miren acá, la baja muy fuerte, prácticamente más de la mitad, de 8,8 a 4,2, ¿sí? Esto influyó acá, ¿sí? Y también cuando uno empieza a ver los gráficos del año pasado,
esto iba para arriba. ¿Sí? Sin lugar a duda, Frank, como vos decís, es verdad, la interanual viene bajando muy fuertemente, ¿sí? Viene bajando, fíjense, como ya venía en 160 en noviembre del año pasado, ¿sí? Eh, en noviembre del año pasado ya venía una interanual de 160, y esto es bastante bueno, porque si también viéramos la inflación acumulada en el año, estamos hablando de poco menos de 110, ¿sí? Contra una inflación mucho más alta del 200% del año anterior. Entonces, acá, del 211,40 del año anterior. Entonces, el proceso de desinflación es bastante fuerte, el proceso de recuperación de salario, como vos decís, Fran, empieza a ser sostenido, quizás más lento de lo esperado, porque también el nivel de actividad no ha rebotado tan rápido, pero ya también en los niveles de actividad empieza a rebotar. Estacionales que venía siendo un dato que venía bastante duro de quebrar, esta vez dio muy abajo. Pensamos que la estacionalidad también va a jugar a favor del índice el mes que viene, con lo cual también esperamos un nivel de inflación un poco más bajo todavía que en el mes de octubre, ¿sí? Con lo cual, bueno, creemos que este proceso eh, se está consolidando. Lejos han quedado los miedos a una hiper, a un plan Bonex, o sea, con lo cual ya hasta en el momento de tener algunos cimbronazos, los escenarios no son tan malos. Y como los escenarios no son tan malos, los precios subieron y los rendimientos cayeron mucho. Si ya estamos viendo títulos que rinden a un año un 34% anual, esto es renta fija, estos son las LECAPs más algunos, algunos bonos, ¿sí? Y vean cómo rinde bastante más alto acá en el corto plazo. Esto eh, está con rendimientos más o menos hasta este punto en términos generales. Tenemos rendimientos superiores a un plazo fijo, ¿sí? Con lo cual, eh, rendimientos efectivos mayores que un plazo fijo, con lo cual creemos que para inversores de corto plazo se puede estirar un poco duration para obtener buenos rendimientos, porque si la inflación sigue a la baja, por lo menos en el mes de noviembre, hay que ver diciembre, que es un mes más difícil, eh, la baja de tasa se puede acentuar. Eso vos lo comentaba Frank, que podría derivar en una baja del crawling peg del 2 al 1, y eso haría todavía que esta curva pueda seguir desplazándose para abajo. Si uno ve el presupuesto del año que viene, el gobierno quiere 18 de inflación, de devaluación el año que viene, 20, con lo cual todavía acá tendríamos margen para la compresión. Que dependemos básicamente que no vaya a haber un shock externo grave, ¿sí? Sequía estaría prácticamente descartado, pero que no vaya a haber algún shock externo grave que haga que la prima de riesgo se dispare y las cosas caigan de precio y los rendimientos tengan que subir. En ese contexto creemos que todavía hay margen, pero no es, no es tan fácil como cuando esto rendía 60, que recomendábamos estirar duration. Em, pero en Justamente ese iba a hacer contexto... ese comentario. Esto hace no tanto estaba en 60 y nosotros dijimos, no era mucho 60. Eh, si todo apunta a que la inflación va a ser, eh, no digo 20, pero si fuera cercana a 30, estamos sacando doble de rendimiento. Bueno, bienaventurados los que se animaron a ir largo. Eh, y, y bueno, están viendo los beneficios, las ganancias jugosas que hubo por acá, ¿no? Eh, ah, Veíamos de meses de más de 10% de ganancia en algunos de los títulos, algunos más, mientras más largos te ibas más. Eh, ni hablar de, bueno, no tenemos tantas cosas tasa fija, pero la realidad es que terminó resultando una gran opción y la verdad que cumplió con, digamos, con crece las expectativas que teníamos. Sí, correcto, Fran. Por aquellos días, estamos hablando que lo recomendamos bastante en agosto, septiembre. Por aquellos días, lo más largo que teníamos había aparecido la 29G5, esto es agosto.
y esto estaba en 60, hoy está aproximadamente en 37, 36 de rendimiento. Eso que los precios ayer de las LECAP cayeron, sí, ayer no fue un buen día para las LECAPs, eh, pero bueno, sin lugar a dudas fue el rendimiento prácticamente en 2 meses, 2 meses y medio, cercanos al 20%. Muy buen desempeño para un título que es conservador, de renta fija, y que, digamos, uno podía calzar bastante bien la operación. Bueno, buen mes para esto, el dato de inflación ayudó a que esto se comprima mucho más. Ahora hay hasta diciembre del año que viene, eh, y también más o menos en este contexto. Fundamental que la curva siga invertida y que de a poco comience a bajar acá, ¿sí? De la parte de la izquierda de la curva, a normalizarse, pero tiene que mantenerse invertida en señal de que los inversores creen que este proceso continúa. La otra curva, la de ser, bueno, también camina un dígito. Hablábamos mucho de entrar en esta curva cuando estaba a más de 10 de rendimiento, porque creíamos que tenía que comprimir. Entonces, si bien era buscar un rendimiento a tasa real de acá del 2026, 27, 28, también el objetivo estaba la compresión, esto tenía que normalizarse. Eran rendimientos muy altos y decíamos o sobra tasa en las LECAP a 60 o falta de evaluación. Con un crawling del 2 da una devaluación anual del 27, ni siquiera pensamos en uno, ni en lo que dice el gobierno del año que viene. Entonces, o sobraba tasa o faltaba devaluación. em, Pensábamos que en términos generales sobraba mucha tasa, aunque podría faltar algo de evaluación, sobraba más tasa. Entonces el camino a la convergencia podía venir por ambos lados. Y en ese contexto nos gustaban mucho los SER, porque si las LECERes, los bonos SER rinden eh, rendimientos reales de 2 dígitos para poder arbitrarse a la tasa, la baja de tasa le iba a provocar unos rendimientos reales y una compresión bastante interesante. Sucedió, TX26 que llegó a rendir ser más 11 más 12 y algún día más 14, hoy está en ser más 7, ¿sí? Acá con una duration muy, muy baja. Así que, bueno, ahí creemos que todavía queda camino. Un título al 2026 debería estar rindiendo ser más 4, puede seguir comprimiendo y nos puede dejar buenas rentabilidades. ¿Sí? La parte larga también comprimió mucho y dejó muy, muy buenas rentabilidades. Los eh, quasi par, discount y par llegaron a dejar rentabilidades en el último mes del 20%, 25%, también, porque bueno, cuanto más largo me voy, la compresión juega bastante más eh, a favor. Pero ya estamos en un dígito, excepto por un título que no tiene mucha liquidez, que no es referencia. Ya estamos en un dígito de rendimiento real positivo. eh, Tenía que pasar en un escenario bueno, pasó, y si hubiésemos tenido un escenario malo o tenemos un evento disruptivo hacia adelante, la curva SER nos protegería bastante. Y eso es lo que nos gusta de esta curva. Si está arbitrada la tasa en pesos, en un escenario malo sería que la inflación se desplome al 1%, pase del 2,7 al 1, pero está bastante arbitrada la tasa. Y en un escenario disruptivo malo no, nos protege. Y también Fram, bueno, la frutilla del postre no. Los bonos soberanos en dólares, también en el mismo contexto, lo que pensábamos, si sobraba tasa Sí, y no devaluación, sobraba riesgo país. Y si sobraba mucho. riesgo país, los bonos tenían que subir. Sí. Hemos tenido una doble Nelson a favor, digamos, de nuestro riesgo país, donde, bueno, los bonos americanos subiendo, las tasas subiendo y todos nuestros bonos, perdón, los bonos americanos bajando, las tasas subiendo y todos nuestros bonos subiendo, las tasas bajando, entonces ya tenemos un riesgo país de menos de 800. Ayer lo comentábamos. eh, la verdad que resulta increíble, ¿no? El AL30 rindiendo 13, 14, ¿sí? Valiendo más de $70.
cosas que hace un par de meses eran inimaginables. Eh, Recordemos que estos bonos, no voy a hablar de los sus peores momentos, pero el año pasado llegaron a valer $20, $22. Eh, s- Han subido más de 3 veces, 4 veces casi, 3 veces y media su valor ahí mínimo. Eh, no tienen mucho más que explicar, ¿no? Una cuestión de confianza y de que estamos tratando de normalizar todo. Creo que lo comentamos en algún momento, ya no podemos tratar a los bonos como renta variable, vamos a tener que verlos como renta fija y nos vamos a empezar a aburrir. Eh, no es esa adrenalina que sentíamos cuando, cuando veíamos a los bonares volando o hundiéndose, sí, para los dos lados, porque la verdad es que iba para todos lados, y era casi que comprar un Bitcoin, comprar nuestros bonos soberanos. Eh, no sé si es la mejor referencia, por ahí habría que trazar la paralela, a ver cómo le fue a cada uno, pero era una aventura que había que subirse y esperar, ¿no? Había que subirse y esperar. Eh, para los que en su momento compramos, me voy a incluir en algunos de estos, eh, ha sido un lindo paseo, ¿no? Siempre, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba, eh, al menos en el último año. Y bueno, está claro, hasta hace no tanto hablábamos de rendimientos del doble de lo que están ahora, ¿no? O bastante cercanos, sobre todo en la parte corta, quizás en la parte larga es, es más, los numeritos son más chicos siempre, pero es increíble lo que ha subido esto. Si el riesgo país siguiera bajando, ya sea porque en Estados Unidos la tasa sube mucho o porque nosotros seguimos bajando, eh, entendemos que esto tiene que seguir. Ahora básicamente los compramos para cobrar cupones, ¿no? Ahí hay algunos que destacan, los 38 destacan, y los largos para tener más duration, nada más. Pero Sí, eso lo hablábamos. Hoy estos bonos en orden del 12 y 11% anual eh, rinden como cuando comprábamos obligaciones negociables ujú, de 10-12% de IRSA, de Cresud, de Telecom. Parece por ahí mentira que podamos llegar a estos niveles al ser bastante más largos que las tradicionales obligaciones negociables. eh, eh, Ese rendimiento implica un precio más bajo, una paridad más baja, ¿sí? Y mientras más largo, más baja la paridad. Y en una normalización de riesgo país, eh, ahí tenemos la compresión, que lo pusimos en varias carteras, sobre todo en los meses de agosto, septiembre, octubre, que fue cuando tuvieron una baja los bonos. Es decir, bueno, acá está esta cartera compresión, la pusimos en un break, esta cartera compresión de LECAPS en 60, de títulos SER en dos dígitos. Esto estaba cuando habían caído los bonos en ese momento de- de mayor turbulencia del año, que fue entre junio y agosto, en 30%, estos bonos estaban en 16%, y decíamos, esto puede desatarse en este contexto de que sobraba tasa, sobraba riesgo país, y los escenarios de ajuste no eran tan malos y los eventos disruptivos no eran tan malos, sino que ya eran más bien bastante mediocres. em, bueno, desencadenó este proceso de suba. También atado, siempre lo decíamos, y esto ya desde el 2021-22, para por ahí los que nos siguen desde antes, que la curva CER no podía estar tan desarbitrada con respecto a la curva de bonos. Perdona, que me volví para atrás. La curva CER en algún momento rendía negativo, pero no podíamos tener una curva CER que rindiera 5 o 6% anual contra una de bonos que rendía 50% anual, 40% anual, que fue lo que llegaron a rendir los AL30, llegaron a rendir 60, ¿sí? Estaban a 16, $17. Hoy están a $70, ¿sí? Entonces, eso en algún momento, si el país era viable, tenía que desaparecer esa brecha, ¿sí? Esa posibilidad de arbitrar curvas tenía que desaparecer. Bueno, todo se dio muy rápido desde el año
año pasado fue un viaje mucho más acelerado del que muchos podíamos imaginar. Por un lado, por suerte, porque es bueno para el país, por otro lado, por mala suerte, porque no pudimos poner tanto flujo en estos fondos, pero bueno, se dio. Y lo que vemos es que todavía queda margen para llegar a los 700 puntos del riesgo país y después ahí habrá que ver. Pero por lo menos hoy por hoy no estamos apurados en salir de los bonos para tomar ganancias, seguimos viendo la evolución. Todos los días nos seguimos sorprendiendo de las compras del Banco Central y mientras eso siga ocurriendo, los bonos tienen un sostén bastante importante para los precios actuales. Así que nos preocuparía empezar a ver días continuados de ventas del Banco Central. No es lo que se dio hasta ahora. Y ahora sí, Fran, la frutillita del postre. Ahora sí se vino. Bueno, en máximos históricos nominales, ahí lo estamos viendo. Se había dado hace varios años, así que por eso la aclaración de nominales, eh, por ahí si lo acomodáramos todavía tenemos más recorrido. Eh, Hay, la verdad que mucho optimismo, no solo desde nuestro lado, digamos, sino que desde también el exterior, sí, o de, digamos, inversores o compañías que se dedican hace mucho tiempo a analizar posiciones en renta variable, eh, hablando, bueno, de todo lo que puede mover a la Argentina en general, de acá en adelante, 2030 también se utiliza mucho como referencia, eh, hablando de que, bueno, el sector de oil and gas puede sumarnos más de 30.000 millones de dólares en exportaciones, o por eso, o, digamos, por ese rango en un par de años, que sería quizás el sector que más rápido se podría desarrollar, porque es el que, al final de cuentas, tenemos más o menos encaminado, eh, que nos daría un buen empujón. Ni hablar del sector inmobiliario y la actividad en general, como dice ahí, eh, están muy golpeadas, ¿sí? Se han, digamos, mostrado algunos datos de que ya la actividad empieza digamos, a recuperarse, ¿sí? Ya con signos más claros de tanto consumo como producción en general, donde, digamos, ya lo peor ya pasó. Ya tocamos el piso y ahora, como muestra el gráfico, es todo hacia arriba, ¿sí? Esto, sabemos que los mercados suelen adelantarse a los movimientos de la economía, ¿sí? O cuando el mercado se pone optimista, se pone bastante optimista rápido y pasa lo que nos ha pasado acá. Son vertiginosos las subidas. Quizás ahora falta que todo esto que pasó en el mercado pase a la economía real, digamos. El mercado ya se adelantó, ya la vio, digamos, y ahora vio, digamos, que la actividad iba a mejorar, ¿sí? Indefectiblemente iba a mejorar. Y bueno, ahora le está tocando a a la economía real y de a poco al bolsillo de todos, digamos, que esto se materialice y bueno, poder impactarnos a todos. El punto positivo es que de a poco van llegando noticias, digamos, de a poquito de cosas buenas que nos pueden pasar, los nuevos créditos hipotecarios que eh, serían para construcciones, ¿sí? No para casas ya construidas o viviendas ya construidas, sino para desarrollar un poquito más la actividad. Eso es genial porque nos permite, nada, financiar también la construcción de cuestiones. Hay más financiamiento para ese lado. Sabemos que el sector inmobiliario en todos los países, digamos, suele ser importante. Y hablar de Estados Unidos es una de sus mayores actividades. Y bueno, puede ayudar a toda la economía, ¿sí? Sí, el sector inmobiliario desató la última crisis grande financiera en Estados Unidos, Ujú. así que y fue un Imagínense. crack. Fue un crack Imagínense si bastante no es grande. importante. Un comentario adicional, estas líneas siempre las dejamos porque por ahí encontramos con Fran algunos gráficos de hace años, decíamos, lo teníamos Ah, marcado.
Esto está dibujado del año 2022, Sí. que es hasta donde llega esta línea. Eh, No me vas a ahora, acordar a mis gráficos de Vista cuando valía $2, Robert, por favor. tres o dólares YPF. valía Vista. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esto pareciera como que tenía que ser así, pero tranquilamente podría no haber sido así. Sin lugar a duda, podría haberse cortado por acá, o no sabríamos nunca cómo hubiese sido. Pero bueno, una caída estrepitosa, después un giro político en 180 grados también hizo que la subida sea bastante importante. Así que bueno, nosotros creemos que el sector inmobiliario y actividad obviamente viene retrasado, también en el precio de las acciones. No hay mucho para elegir ahí, pero está al menos Consultatio, IRSA, por el lado inmobiliario, también Cresut, un poco inmobiliario agrícola. Y por el lado de actividad, también un poco, bueno, Aluar, Texar, también viene algo ahí con algo internacional, pero Texar podría reflejarlo un poco mejor que Aluar. Loma Negra, Holcim también podrían eh, reflejar por ahí un poco el sector de actividad. Así que si uno cree que eso va a empezar a repuntar, también acá un tema importante es que, bueno, Milei habló hace 2 días, si no me equivoco fue el miércoles, y dijo que el cepo se podría llegar a sacar en 5 meses, haciendo unas proyecciones en los cálculos que hacía Fran. Decir, bueno, si tenemos un crawling del 2, tenemos una inflación del 0,3 mensual en Estados Unidos, que se conoció ese dato, estuvo bastante alineado con las expectativas. Podríamos reducir el nivel de crawl, reducir el nivel de tasa, bueno, y ahí hacer la convergencia al cepo. Hay que ver, pero sin lugar a dudas la salida del cepo está mucho más cerca, aunque se demore. El hecho de tener una brecha cercana al 10%, en un riesgo país camino a 700 puntos, sin lugar a dudas son señales de que hay una convergencia. Y habiendo una convergencia, lo del cepo es más una decisión política en función a un calendario electoral que a una decisión económica. Así que, bueno, con esta última, con la frutilla del postre hemos llegado al fin de la presentación. No queremos alargarlo más. No sé si hay alguna duda o consulta, si no ya saben cómo contactarse con nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar este viernes y un muy buen fin de semana para todos. Efectivamente. Fin de semana largo, cabe aclarar. No nos llamen el lunes, por favor. No, no van a obtener respuestas. Eh, y bueno, para que disfruten y descansen, ¿no? Que siempre es necesario. Muchas gracias. Que estén muy